a la persona que está a tu lado, Tell the person by your side, lo mejor está por venir. the best is yet to come. Amén. La semana pasada les estuve hablando Last week I spoke to you about solo lo que es una verdadera alabanza. what is a true worship. Una verdadera alabanza. True worship. Una alabanza que nace del corazón. A worship coming from your heart. No porque nos está yendo bien, Not because it's working out. no porque necesitamos algo, Not because we need something. sino porque Dios realmente es bueno. But because God truly is good. Entonces lo alabamos y lo glorificamos. We worship Him and glorify Him. Estábamos aprendiendo sobre David, We learned about David. que cuando David tomó el trono When David took the throne, y él fue rey sobre todo Israel, he was king over all Israel. lo primero que él quiso hacer fue traer el arca del pacto a Jerusalén. The first thing he wanted was to bring the Ark of Covenant to Y Jerusalem. les enseñaba que el arca del pacto había estado 70 años lejos de Jerusalén. I told you the Ark of Covenant was 70 years away from Nadie la Jerusalem. había visto, Nobody had seen it. nadie la había tocado, Nobody had touched it. toda la gente se habían olvidado. All the people forgot about Entonces it. estaban alabando a Dios, So they were worshiping God. estaban buscando a Dios, They were seeking God. pero la presencia de Dios no estaba ahí. But God's presence wasn't there. Y qué triste es hacer algo para Dios y que Dios no esté ahí. How sad it is to do something for God and God isn't there. Sería como que usted tuviera, por ejemplo, una fiesta a nombre de alguien It's, for example, you're having a party for someone y esa persona nunca llegara. and the person never shows up. Entonces no valdría la pena. So it's not worth it. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. That was happening with the people of Estaban Israel. alabando a Dios, They were worshiping God. estaban buscando a Dios, They were seeking God. pero Dios no estaba ahí. But God wasn't there. Entonces David viene ahora y toma el trono, So David comes and takes the throne. y lo que él más deseaba y amaba What he desired and loved the most era traer la presencia de Dios a Jerusalén. was to bring God's presence to Y lo Jerusalem. que él hizo fue que hizo que Jerusalén fuera la capital de Israel. He made sure that Jerusalem was the capital of Israel. Y como Jerusalén era la capital de Since Israel, Jerusalem was the capital of Israel, él quería que la presencia de Dios estuviera en el centro de todo. he wanted God's presence to be the center Y of it all. verdaderamente eso es una enseñanza para nosotros, Truly, that is a teaching to all of us, donde nosotros debemos de poner en el centro de nuestras vidas a Dios. where God should be the center of our lives. Que Dios sea el fundamento de todo lo que nosotros hagamos, That God be the foundation of de everything that cómo we do. nosotros pensamos, How we think, de nuestros planes y de nuestros our propósitos, plans and purposes. que todo esté centrado alrededor de Dios. That everything be centered around God. Y Dios dice God says que Él afirmará nuestros planes y nuestros He will propósitos, affirm our plans and purposes. queriendo decir que Él nos bendecirá, Meaning He will bless us. queriendo decir que Él nos guiará, Meaning He will guide us. qué hacer y qué no hacer, What to do and what not qué to es do. bueno y qué no es What bueno. is good, what's not Si good. nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestras If we vidas. place God in the center of our lives. Entonces, David tenía unas buenas intenciones, David had good intentions, pero cometió un error. but made a mistake. Lo que él hizo fue que él quiso traer el arca del pacto, What he did was to bring the Ark of de donde Covenant, había estado escondida durante 70 años, where it had been hidden for 70 la years. quiso traer al centro de Jerusalén He wanted to bring it to the middle of the center of en Jerusalem un carro nuevo. in a new cart. ¿Por qué un carro nuevo? Why a new cart? Porque esa era la forma en que los filisteos habían transportado el arca del pacto. That is the way the Philistines had transported the Ark of Covenant. Y muchas veces nosotros And many times us, queremos hacer lo mismo que hace el mundo. we want to do the same thing as the world. Tenemos problemas en la We casa, have problems at home. tenemos situaciones con los We have hijos, situations with our children. tenemos problemas We have financieros, financial problems, problemas legales, legal problems. y en vez de buscar la dirección de Dios, Instead of seeking God's direction, buscamos es la forma o la metodología que el mundo usa. we find the way or the method of the world Y pensamos que esa es la forma en que nosotros debemos de actuar. and think this is the way we should act. Y resulta que nos va mal, It turns out it doesn't work out. las cosas no salen bien, Things do not go good. somos derrotados, We are defeated. muchas veces hay muerte, Many times there's death, tristeza, sadness, y entonces cuestionamos dónde está Dios. and we question, where is God? Pero no nos enfocamos But don't focus a que nunca le preguntamos a Dios. that we never ask God. Y esto fue lo que le pasó a David. This is what happened to Entonces David. cuando él traía el arca, So when he brought the ark, habían 30,000 hombres, there were 30,000 más men, el pueblo de Israel, plus the people of que Israel estaban gozosos, that were joyful, celebrando que el arca venía nuevamente a celebrating Jerusalén. the ark was coming once again to Y Jerusalem. cuando el arca se iba a caer, When the ark was about to fall, recordamos la semana pasada que vino un hombre we llamado remember Usa last week a man named Uzzah y trató de tocarla tried to touch it para que no se cayera, so it wouldn't fall, y Dios lo mató. and God killed Y him. yo les explicaba el por qué Dios hizo I eso. explained why God did this. Porque muchas veces Dios tiene que tirar
todo al piso Many times God has to throw everything on the ground para mostrarnos a to nosotros show us la manera correcta en que debemos de hacer las the cosas. right way to do things. Porque la hemos estado haciendo de la manera equivocada, Because we've been doing it the wrong way. de la manera en que el mundo lo hace, The way the world is y doing it. no hemos preguntado a Dios. And haven't asked God. Ahora, quiero que usted vea este punto bien I want importante. you to see this very important Que point. cuando ellos vieron, David vio lo que había pasado, When David saw what happened, entonces tuvo temor, he feared porque alguien había muerto because someone had died por la culpa de David, because of David's que fault. había tratado de hacer algo bueno He tried to do something good de la manera equivocada. in the wrong way. O sea, alguien quiere hacer algo que Somebody es wants bueno, to do something right, pero lo hace de la manera but equivocada. does it the wrong way. Los peores errores The worst mistakes se cometen con las mejores are done intenciones. with the best Las intentions. personas tenían buenas intenciones de People hacer algo, had good intentions of doing something, pero lo hicieron de la manera equivocada, but did it the wrong way. y fue un gran error And it was a big y mistake. hubo gran pérdida. And there was a great loss. Entonces ellos pararon todo lo que estaban haciendo So they stopped everything they were y doing miraron alrededor and looked around a ver qué iban a hacer, to see what to do, porque necesitaban because they needed averiguar y saber cómo era que el arca necesitaba ser to transportada, find out and know how the ark should be pero transported. nadie se quería hacer cargo de ella But nobody wanted to take care of por it lo que había pasado. for what had happened. No solamente que un hombre había muerto, Not only that a man died, sino que 70 años but atrás 70 years back, los filisteos, cuando tuvieron el arca del the pacto, Philistines, when they had the Ark of a Covenant, todo lugar donde ellos la llevaban, everywhere they took it, todo el pueblo tenía hemorroides. the whole people had hemorrhoids. Entonces nadie quería esa arca. So nobody wanted the ark. Entonces ahora David tiene un gran problema. Now David has a big ¿Qué problem. hace ahora? ¿Continúa? What does he do? Continue O para. or stop? Entonces mira alrededor He looks around. y la primera casa que ellos ven The first house they see era la casa de un hombre llamado Obed Edom. was Obed-Edom's house. Y entonces se acercaron a la casa de Obed Edom So they go up to the house of Obed-Edom y le dijeron: nosotros vamos a dejar el arca del pacto aquí en tu casa. and said, we will leave the Ark of Covenant here in your house. Imagínese tremendo problema. Imagine a tremendous Obed problem. Edom sabía lo que había pasado. Obed-Edom knew what had happened. No solamente unos minutos antes, Not only minutes ago, sino lo que había sucedido 70 años antes. but what happened 70 years Y ago. ahora él tenía una gran Now he responsabilidad. had a big responsibility. ¿Qué hiciera usted What would you do si esa hubiera sido su casa? had that been your house? Y el arca del pacto ahora es traída a su casa. The Ark of Covenant is now brought to your Imagínese house. usted diciéndole a los niños: Imagine you telling the children, cuidadito con tocar esa arca, you better cuidadito. not dare touch that ark. No vayan a jugar alrededor de esa arca, Do not play around it. porque el que toque esa arca se muere. Whoever touches it will die. O sea, no vayan a jugar alrededor de ella. Do not play around No it. se acerquen, no la Do toquen, not go close. no la miren, Don't touch it. Don't look at cierren it. la puerta y olvídense que Close the existe. door. Forget it exists. Tremendo problema. Tremendous problem. Dios está en nuestras casas. God is in our houses. Tú lo creas o no lo creas, Whether you believe it or not, lo pienses o no lo you think pienses, about it or not, Dios está en tu casa. God is in your house. Él está en tu cuarto, en tu He's in your habitación. room, your Él bedroom. está en tu sala, He's in en your tu living room, comedor. in your dining room. Él está con nosotros. He is with us. ¿Cómo nos comportamos nosotros How do we behave? sabiendo que Dios está en nuestras casas Knowing God is in our houses. y que Él está viendo lo que haces y lo que no And He's haces, seeing what you do and what you don't lo que do. tú ves y lo que tú What you escuchas? see and what you hear. Todo lo está viendo. He's watching it all. Y eso es el mensaje que Dios está mandando. That is the message God is sending. Que si la presencia de Dios está en nuestras If casas God's presence is in our homes y la presencia de Dios está en nuestras and God's casas, presence is in our homes, entonces nosotros necesitamos actuar con reverencia. then we should act with reverence. Reverencia al Dios Todopoderoso, Reverence to God Almighty, porque Él es santo. because He is holy. Dice: yo soy santo y vosotros necesitáis ser santos. He says, I am holy and you need to be holy. Ser santos To be holy no es una persona que nunca peca, que nunca hace nada malo. is not a person that never sins, never does nothing Ser wrong. santificado To be quiere sanctified decir separado para Dios. means set aside for God. O sea, tú eres santificado, You are sanctified, queriendo decir que tú eres separado meaning you are set para aside la obra de Dios. for God's work. Que ya tú no perteneces a las cosas del You mundo, don't belong to the things of que the ya tú no world. debes de pensar como el mundo, You shouldn't think like de the actuar world, como el mundo, act like the de world, hacer las cosas del mundo, do things of the sino world. que ahora tú necesitas pensar But now you need to think como un hijo o como una hija de like a Dios, son, a daughter of porque God, tú has sido separado, because you've been set aside, santificado sanctified para la obra de for Dios. God's work. Alguien le puede dar ese Can fuerte somebody aplauso give al him that Señor. strong applause?
Pero quiero que vea otro punto. I want you to see another point. Obed no estaba preparado para lo que le había venido. Obed-Edom was not ready for what Él no estaba he preparado. was not prepared. Él no había hecho clases de cómo mantener la presencia y el arca de Dios en su casa. He didn't have classes of how to maintain the presence of God in his Pero de home. un momento a otro But from one moment to fue another, empujado hacia su he destino. was pushed to his destiny. Muchas veces Dios hace eso. Many times God does Dios this. te empuja al destino donde Él te quiere llevar. God pushes you to the destiny he wants to Y take tú puedes you. decir, no estoy preparado. You could say, I am not ready. No estoy listo para asumir esa I'm responsabilidad. not ready to take that Pero responsibility. algo puede suceder en tu vida. But something can happen in your life. Puede ser que pierdas el trabajo. You could lose your job. Puede ser que haya un divorcio. Maybe there's a divorce. Puede ser que haya una situación con tus hijos. Maybe a situation with your No children. sé cuál sea esa I situación. don't know the Pero situation. Dios te empuja hacia tu But destino. God pushes you to your destiny. Hubo un hombre There was a man, que había una niña que se había caído al mar. there was a girl that fell in the sea. Y habían muchos tiburones alrededor de ella. There were a lot of sharks Y la around her. gente, todo el mundo miraba. Everybody would look around. Todo el mundo estaba espantado. Everybody was scared, Pero nadie hacía nada al respecto. but nobody did anything De un about it. momento a otro alguien se tiró From a moment to y another, somebody empezó a jumped, nadar y a nadar began to rápidamente. swim and swim quickly, Cogió a la niña y la grabbed the girl salvó. and saved her. Y la gente vino y decía, wow, tú realmente eres un héroe. So, wow, you truly are a Tú hero. tienes nervios de acero. You have steel nerves. ¿Cómo se te ocurrió hacer una cosa de esas? How did you think to do one of those Entonces things? él contesta y dice, yo no sé. He answered and said, I don't Lo know. único que yo quiero saber es quién fue el que me empujó. The only thing I want to know is who pushed me. Y muchas veces eso es lo que Dios hace. Many times God does that. Dios te empuja a tu destino. God pushes you to your Y destiny. tú dices, no estoy And preparado, you say, I'm not ready. no estoy listo, I'm not prepared. no tengo la experiencia o el I conocimiento. don't have the knowledge or the Pero experience. dice Dios, yo te voy a But God preparar. says, I will prepare you. Yo voy a hacer la obra por ti. I will do the work for Yo you. voy a hacer lo que tú no puedes I hacer. will do what you can't Esto do. fue lo que le pasó a José, un jovencito. This is what happened to Joseph, a Él young tenía man. un gran sueño He had a great que dream Dios le había dado. that God had given Pero him. sus hermanos But his brothers tenían envidia. Were envious. Y un día lo tiraron a un pozo And they threw him in a hole para matarlo. to kill him. Pero Dios utilizó But God used ese empujón que su hermano lo dieron that push that his brothers gave. para que un día So one day fuera el segundo hombre más importante del mundo he could entero. be the most second important man in the world. Queriendo decir Meaning que su peor día that his worst day se convirtió en su mejor día. turned into his best day. Tal vez tú estés pasando tu peor día, Maybe you're going through your worst tu day, peor semana, Your worst tu week, peor mes, your worst month, tu peor año. your worst year. Y Dios está usando And God is using para that empujarte a tu destino, to push you to your a las destiny, cosas grandes y bendiciones que Dios tiene para contigo y tu to the familia. great blessings that God has for you and your family. Dele ese fuerte Give him aplauso. that strong applause. Entonces Obed So Obed-Edom no estaba preparado, was not ready, pero Dios lo empujó hacia su but destino. God pushed him to his destiny. Él dice la Biblia que él fue bendecido, The Bible says he was blessed. su familia fue bendecida, His family was sus blessed. hijos fueron His children bendecidos, were sus blessed. nietos fueron His bendecidos, grandchildren were blessed. toda su generación fue All bendecida of his generation was blessed porque él tomó el reto que Dios le había dado. because he took the challenge God had given him. Dios nos empuja God- a esas cosas grandes que tú crees que tú no estás listo. God pushes you to those great things you don't Dios think you're nunca ready. te va a mandar a hacer algo que Él sabe que tú no puedas God will hacer. never make you do something he knows you cannot do. Él sabe que tú puedes, He knows that you can, de que tú lo vas a lograr. that you will accomplish. Porque con Cristo Because with nada Christ, es imposible. nothing is impossible. Nada es imposible. Nothing is impossible. Ahora dale ese fuerte Now give aplauso him al that Rey de strong Reyes. applause. Entonces David ahora So now David busca la palabra de Dios seeks the word of God y se da cuenta que en el libro de Números capítulo 3 y 4 habla sobre esto. and realizes that Numbers 4 and 3 speaks Las about this. respuestas que tú estás buscando, The answers you're seeking, la solución a tus problemas que tú the necesitas, solution to the problems you need, todas están en la palabra de Dios. they're all in God's word. Y nosotros estamos buscando en los amigos, And we're seeking them in friends estamos buscando en las cosas del mundo, and things of the world. estamos buscando donde no debemos de buscar. We're looking where we shouldn't be
be Y la looking. respuesta está ahí. And the answer is there. Durante varias semanas For many weeks, había estado tratando de buscar una información. I've been trying to look for Y information. no podía And I encontrarla. couldn't find it. Y buscaba y And nada. I looked and Y nothing. tenía una cajita en mi I oficina, had a box in my pero la office. caja no tenía la información The box didn't have the para information averiguar dónde la podía comprar o dónde la podía buscar. to find out where I can find it. Y Buy it. semanas pasaron, creo que un par de meses. Weeks went by, I think months. Ayer Yesterday, la pastora está en mi oficina pastor is going through in y my me office. llama y me dice, mira, encontré la información. She calls me and says, look, I found the Resulta que information. dentro de la caja Turns out inside the box, había un container there was a container. y en la parte de abajo del container And at the bottom of the container estaba la información que yo necesitaba. was the information I needed. Hay veces la respuesta está más cerca de lo que tú te Sometimes imaginas the answer is closer than what you think, y no la has visto, and you haven't seen it. pero Dios te la trae, te la muestra. But God brings it and shows it. Eso me recuerda lo que pasó en una ocasión. It reminds me when one occasion, Hay una de las maravillas del mundo there's one of the world's que es of the el Taj wonders Mahal. that is a Taj Es Mahal, un palacio enorme, bello, precioso, enormous, beautiful palace. que una vez un rey en la India hizo Once a king in India built para una de sus esposas. for one of his wives. La esposa que él más amaba, que él más quería, murió, The falleció. wife he loved the most died. Y él estaba completamente devastado, He was devastated, en agonía. in agony. Y entonces lo que él decidió fue construirle este palacio. He decided to build her this Y este palacio castle. tomó 13, 17 años en construir. It took 13, 17 years to build it. Creo que más de 70,000, 150,000 personas I trabajaron think more than 70,000, de día y 150,000 de worked noche para construirlo. day and night to build it. Y en una ocasión, And on one occasion, dice la historia que el rey llegó al palacio, the story says the king arrived at que the estaba palace en medio de la construcción. that was in the midst of Y construction. entonces molesto, enojado, So angry and upset porque no veía el progreso, el adelanto que él quería ver, because he didn't see the progress of it. se encontró con una caja grande, empolvada, He found a big box full of en la mitad del dust palacio. in the middle of the Y palace. entonces le dio una patada So he kicked it y dijo, ¿qué es esta basura haciendo en medio de este palacio? and said, what is this garbage doing in the middle of the Y uno palace? de los trabajadores que estaba ahí One of the workers there le dijo, rey, said, King, ese es el lugar donde está tu esposa reposando. this is the place where your wife is resting. Todo eso se había hecho para ella, All this was done for her, pero el propósito se había but the olvidado. purpose was forgotten. Y eso es lo que le había pasado a David. This is what happened to Él David. quería hacer algo grande para He wanted to Dios, do something big for pero el God, propósito se había olvidado, but the purpose was forgotten. que era la presencia de Dios. That was God's Entonces presence. él va y busca He goes and seeks y entiende de que la presencia de Dios and understands that God's se presence trae aquí en los hombros de los levitas. is brought here on the shoulder of the En otras Levites. palabras, de aquellos que están en la In alabanza, other words, the ones that are que in the worship, trabajan en el ministerio para Dios. they work in the ministry for God. Aquí es donde se trae la presencia de Dios. Here's where God's presence Entonces, is brought. él empieza a hacerlo ahora correctamente. He begins to do it right now. Pero mire lo que sucede. But look at what happened. Dice que Mical, It says that Michal, su esposa, his wife, lo miró por la ventana saw him through the window. y lo vio. She looked at him. Vio que David So that David estaba danzando, was dancing. que la gente estaba The contenta, people were happy. que el arca iba viniendo a Jerusalén. The ark was coming to Y Jerusalem. dice que ella lo despreció en su corazón. It says she despised him in her heart. En otras palabras, no solamente lo despreció, In other words, not just despised sino him, que lo criticó. but criticized Dijo, him. ¿cómo es posible She said, how is it que possible tú siendo un that rey you being a king te hayas vuelto vil con have los become demás? weak like the rest? O sea, estás haciendo el ridículo, You're David. being ridiculous. Y esto es lo que David. le estaba diciendo. This is what she was saying. Quiero que vean dos cosas. I want you to see two things. Primero, se casó con la persona equivocada, First, he married the wrong person porque esa persona no estaba con él. because that person was not with Ella him. estaba por una ventana. She was through a window. Ella no estaba formando parte de lo que Dios estaba haciendo. She did not form part of what God was Esto doing. es tan importante That is so important. porque si tú te casas con la persona If equivocada, you marry the wrong person, cuando Dios te mande a hacer lo que Él quiera que tú hagas, when God makes you do what you have to do, esa persona no va a estar contigo. that person will not be with you. Esa persona no va a estar a tu lado. That person will not be by No your va a side. estar poniendo el hombro como Dios quiere que lo hagamos. They're not putting the shoulder like God Lo wants que va a us estar to. haciendo es What criticándote, they're doing is criticizing you, poniéndote mal y haciéndote sentir mal making you look bad and y making you feel bad, menospreciándote en su corazón. and despising you in their heart. Primer error,
First mistake, Casarse con la persona to equivocada. marry the wrong La person. Biblia dice que no nos casemos con yugo desigual. Do not marry unequal yoke. Y la gente insiste en casarse con yugo But desigual. people insist on marrying No, unequal pastor, es que yokes. yo sé que Dios lo va a cambiar. But pastor, I know God Pastor, will yo change sé, es him. que él es, mire, lo único que le Pastor, lo look. único, él es lindo, He's bello, hermoso. handsome, Lo único beautiful. que le falta The only thing es lacking que sea cristiano. is to be De Christian. res- Le falta todo. He's lacking everything. Le falta todo. He's lacking O sea, everything. es como usted tener un carro, That's like you having a car, pero no tiene motor y no tiene but there's no transmisión. motor, no En transmission. otras palabras, usted no tiene In other nada. words, you have nothing. Pero no, pastor, yo sé que lo No, cambio. pastor, I know I can El change him. único que cambia es Dios. The only one that can change is Tú no te God. puedes ni cambiar a ti You mismo, can't even change menos yourself, tú vas a cambiar a otra even persona. less change somebody else. Entonces David se casó con la persona So equivocada. David married the wrong person, Equivocada. wrong one. Segundo, Second, David no permitió David didn't allow que la crítica the criticism lo desviara del propósito que Dios tenía to para con deviate él. him from God's purpose. Ella lo criticó, She criticized him, pero él no permitió but he didn't allow que esa crítica lo That- desviara a él criticism to del deviate him propósito de Dios en su vida. from God's purpose in his Muchas life. personas hoy en día Many people nowadays son afectadas por la crítica, are affected by por criticism, lo que los demás dicen, by lo what que los others are demás saying, piensan, by what others y think. eso te afecta a ti. That affects you. Entonces tú dejas de ser So you stop being la persona que Dios quiere que tú the seas, person God wants you que to be, tú hagas lo que tú debes de that hacer, you do what you should porque do, estás preocupado por lo que los demás dicen o lo que los because demás piensan. you're worried of what others are thinking or saying. Entonces no quieres venir a la iglesia, So you don't want to come to church. no quieres honrar a Dios, You don't want to honor te God. critican porque das los They diezmos, criticize you for te tithing. critican porque They oras, criticize you for te praying. critican porque They vienes, criticize you for te coming. critican porque vas al grupo de They criticize you conexión. for going to connection group. Y entonces la gente, So then people, para que los demás no hablen o digan, so others don't speak or say se dejan something, influenciar por la crítica de los demás. are influenced by others' criticism. Pero hay otras, But there's others, hombres y men mujeres, and women, hombres y mujeres del reino de Dios, men and women of God's que no les kingdom, importa lo que la gente diga, lo que los demás piensen, that don't care what others think or say, sino que serán como David, but they're like David. que dijo: aún me haré más vil I'll become even more y weak. alabaré y glorificaré el nombre de Jehová. Glorify and worship the name of the Lord. No, déle ese fuerte Give him a aplauso al strong Rey de applause Reyes. to the King of Kings. Dile a que está a tu lado: Tell the one by your side, no te dejes influenciar do not be influenced por la crítica by de los criticism demás. of others. No lo dejes. Que hablen mal de ti. Let them speak bad about you. Hablaron mal de They Jesús, spoke bad about Jesus, que fue perfecto, who was que perfect, nunca hizo nada malo. never did anything No wrong. van a hablar mal de nosotros. Are they going to talk bad Claro about que us? sí. Of course they will. Entonces no te dejes influenciar So por los do demás. not be influenced by others. ¿Qué fue lo que David hizo ahora diferente? What did David do Oh, pero differently? antes de eso, Oh, before this, quiero otro punto. there's another point. Mire que cuando David estaba haciendo las cosas When equivocadas, David was doing the things wrong, nadie lo criticó nobody criticized y him nadie le dijo nada. and nobody said anything. Cuando tú estás haciendo las cosas mal, When you're doing wrong things, nadie te dice nada. nobody says anything. Antes, al contrario, Even la gente less. te dice: hágalo más. They tell you do it more. Yo me recuerdo I remember en mis tiempos in my times estar tomando trago. to be drinking. Y recuerdo gente decirme: tómese otro. And people say, have another. En serio, o sea, tú te Seriously. acabas de tomar uno You just had one. y los amigotes, And amigos, the buddies diciéndote: tómese otro. telling you, take another, have Y another. después tómese otro. And the other one, take O sea, another. todo el mundo te aplaude, Everybody applauds you. todo el mundo te empuja Everybody pushes you a que sigas haciendo lo que no es bueno y lo que es malo. to keep doing what's wrong. Nadie lo criticó, Nobody criticized him. nadie le dijo nada Nobody said anything cuando estaba haciendo las cosas when equivocadas. he was doing things the wrong way. Cuando estaba haciendo las cosas When he was doing things conforme a la voluntad de Dios, according to God's will, ahí fue cuando vino la crítica. that's when criticism came. Muchos de ustedes están haciendo lo que es bueno y agradable a Dios Many of you are doing what's good and pleasing to God, y los están criticando. and you're being criticized. Aún en su propia familia, Even your own family, la misma gente de su familia los critica. your own family members are Pero cuando criticizing tú you. estabas haciendo lo But malo, when you were doing it wrong, nadie te decía nada. nobody said anything. Antes, al contrario, Even more, te ayudaban y te empujaban they helped you and pushed a you que siguieras haciendo lo malo. to keep doing the wrong thing. Dele ese fuerte aplauso al Give Señor. that strong applause to the Lord.
¿Seguimos o paramos? Should we continue or stop? Entonces David ahora hace algo diferente. Now David does something different. Primero, First, David se involucró. David got involved. Mire que en la primera vez The first time, David no estaba danzando. David wasn't dancing. David no estaba involucrado He wasn't involved en traer la presencia de Dios a in Jerusalén. bringing God's presence to Él tenía Jerusalem. las buenas He had intenciones. the good intentions. Había dado las órdenes, He had given the orders. había armado todo, He had formed everything, pero no estaba involucrado. but he was not involved. No estaba ahí. He wasn't there. Estaba vestido con sus vestidos reales, He was dressed with royalty garments, sentado donde se sienta el rey, seated with the king sits, viendo lo que estaba pasando, seeing what was going on, pero él no estaba involucrado. but he was not involved. Hay veces venimos a la iglesia, Many times we come to church, pero no estamos involucrados. but we're not involved. La alabanza The está worship sonando, is playing, el Espíritu de Dios se está the moviendo Spirit of God is moving, y nosotros estamos con los brazos cruzados, and we are crossed-armed, mirando, looking around, criticando. criticizing, Míralo, looking, hipócrita, hypocrite, mentiroso. liar. No lo conozco. I know them. Mujeriego, Womanizer, toma trago, drunk, a todo mundo le debe plata. owes everybody money, Mala gente, bad person, peleón, always mal fighting, hijo. bad son. Pastor, pare, por favor. Pastor, please stop. Criticando. Criticizing. Y el otro ahí adorando a And the Dios, other ones there worshiping llorando, God, crying con la presencia de Dios. with God's presence, Y el otro ahí, míralo. and the other ones looking. Esta gente está loca. These people are crazy. No estamos involucrados. We're not involved. No nos hemos metido en la presencia We have not entered ni en la into the alabanza presence de Dios. or God's worship. Ahí era donde estaba David. That's where David No was. estaba involucrado. He wasn't involved. Pero esta vez dijo, yo voy a estar This time involucrado. he said, I will be Esta involved. vez yo voy a formar parte de lo que Dios está This haciendo. time I will be part of what God is Y doing. entonces ahora está alabando, glorificando y exaltando el nombre de So now Jehová. he's worshiping, glorifying, and exalting Entonces the lo name of the primero Lord. que él hizo So the first thing he did fue involucrarse. was to be involved. Dile a la persona que está a tu Tell lado, the person by your lo side. primero que tú tienes que The hacer first thing you have to es do involucrarte. is get involved. Amén. Segundo, Second, se quitó las ropas del rey. he removed the king's garments. Yo no sé si usted ha visto esas películas, esas series de los reyes. I don't know if you've seen the movies. Usted ha visto la ropa The king's que ellos se ponen. Series, the clothes that they O sea, wear. es lo mejor de lo mejor, lo más lindo, It is the best of the best, the most beautiful. lo mejor. O sea, es Gucci no le The da best. ni a los tobillos. Gucci doesn't reach their heels. ¿Ok? Nada. Ankles. Es lo mejor. It's the best. ¿Qué fue lo que hizo David? What did David do? David se quitó David removed las ropas the clothing, reales que él tenía. royalty clothing he En had. otras palabras, In other words, la humildad de David, the humility of David. todo lo que yo tengo, Everything I have, todo lo que yo soy, Señor, everything I am, Lord, es porque tú me lo has dado. is because you've given it Y to todo me. yo lo pongo And I a place tus it all pies, oh at Señor. your feet, Lord. Y se reunió con la gente, And he gathered with the people, con los with the pecadores, sinners, con la gente regular, with regular con people, los que trabajan en with the ones oficinas, working in con los offices, que limpian the las ones oficinas, cleaning the offices, con los directores, directors, con los with the presidentes, presidents, con la gente que es normal, with normal people, campesinos, field workers, trabajadores, workers. y se reunió con ellos. And he gathered with Qué them. bonito una persona How beautiful for a que no person, importa qué tan grande o poderosa él o ella sea, no matter how big or powerful they are, entienda de dónde salió y quién él es. to understand where they came from and who they are. La gente hoy en día, los grandes, People nowadays, the great no ones, se reúnen they don't gather con nosotros, la gente normal. with us normal people. Se sientan en los lugares They especiales. sit in special arriba. places up Están there, en los lugares especiales y They're los mejores. in special and better Pero places. usted nunca los ve reunidos But you con la never see gente them normal. gathered with normal Aunque people. un día Even ellos though eran pobres one también. day they were poor too. David entendía eso David understood y this se quitó sus ropas de rey and took off his king para clothing estar con el pueblo de Dios. to be with God's people. Hubo uno, There was one, rey de reyes, King of kings, señor de Lord señores, of lords, el rey de los cielos y de la tierra, King of heaven and earth, del universo y de las the galaxias. universe and galaxy, Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. En el cielo se quitó sus In- vestiduras reales In the heavens, he removed his para royal venir a estar con nosotros, su pueblo. clothing to be here with us, his people. ¿Seguimos? Continue.
Ahora lo que David hace Now what David does, es que ahora no solamente se involucra, he's not only no involved, solamente busca la palabra de Dios, not only seeks the word no of God, solamente se quita ahora las vestiduras reales, not only does he remove the royal sino clothing, que hace un cambio. but he makes a change. Si usted lee bien las escrituras, If you read the scriptures, dice que los instrumentos que estaban usando it says the instruments para they were using alabar y glorificar a Dios to worship and glorify eran God instrumentos de mano. were hand instruments. Eran instrumentos de mano. Hand instruments. En otras palabras, lo estaban haciendo por sus propias fuerzas. In other words, they were doing it in their own strength. Y él lo cambia. And he changes Y it. en la segunda vez, And the second time, ahora tiene instrumentos now they have instruments que son a través del aire. that they're through air. ¿Por qué a través de aire? Why through the air? Porque la palabra aire Because the word air en el hebreo es rúa in Hebrew means ruah. y en el griego And in Greek, es la palabra se me fue. Ok, es neuma. pneuma. La palabra neuma. The word Que ahí pneuma. viene la palabra neumonía, That's where you get que pneumonia from, significa aire. which means Entonces, air. cuando usted tiene neumonía, So when you have pneumonia, es porque usted le hace falta el aire. it's because you're lacking ¿Qué fue air. lo que hizo Dios What did God do cuando creó al hombre? when he created man? Dice lo que lo creó del barro It says he created y him from con sus mud. propias manos lo formó, With his own hands, he pero formed no him. tenía vida. But he didn't have life. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? So what did God do? Dice que sopló sobre él. He blew over him. Sopló, He que blew. sopló, What does rúa, blow mean? numa, espíritu. Pneuma, ruah, Y el spirit. hombre A man, vivió. he lived. Cuando Jesús oró por sus When discípulos, Jesus prayed for his les dijo, disciples, recibí el Espíritu Santo he said, I received the Holy y Spirit, sopló sobre and ellos he blew over them. numa. Entonces Numa. el Espíritu sopló. So the Entonces Spirit ahora David So now David cambia los instrumentos changes the que son instruments instrumentos de mano that are hand por instruments instrumentos de aire. for air En instruments. otras palabras, lo que estaba diciendo In other words, es what he que was saying, en esta celebración in this celebration, no lo hacemos por nuestras we're not fuerzas, doing it by our strength, sino por el Espíritu de Dios. but by God's Spirit. Y ahora todo cambió. And now it all changed. Ahora Dios estaba agradado. Now what God Ahora was Dios pleased. lo está bendiciendo. God is blessing him Ahora now. Dios está aprobando todo lo que él estaba haciendo. God is assessing everything he Y was no doing. solamente eso, Not only this, sino que ahora él but now he, dice que los levitas it says the Levites tenían que tomar 6 pasos. had to take 6 steps. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6 pasos. 6 steps, Bajaban el arca lower the ark, y hacían sacrificios. and make a sacrifice. ¿Qué significa esto? What does this mean? El sacrificio que hizo Jesús The sacrifice en la cruz del Calvario. Jesus did on the En otras cross of palabras, Calvary. él sabía In other words, he que knew con sacrificio that with un sacrifice, día la presencia del Espíritu Santo iba a venir sobre el pueblo de one Dios. day God's presence will come over Y God's eso se people. cumplió. And that fulfilled. Las escrituras se cumplen The scriptures are en el día de fulfilled Pentecostés, on the day of Pentecost. cuando el Espíritu Santo desciende When the Holy Spirit descends y el pueblo empieza a hablar en lenguas and people begin to speak in y tongues empiezan a profetizar. and begin to prophesy. Y algunos dicen están Some borrachos. say they're drunk. Y entonces Pedro se levanta y dice, no, no, no Peter stands estamos up, borrachos, says, no, we're not drunk. sino que la palabra de Dios se está cumpliendo. God's word is being fulfilled. Lo que el profeta Joel predicó What y Joel the profetizó, prophet prophesied. dijo que en los postreros días He said that in the latter el days, Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. the Spirit of God will be poured out over Carne. every Tú flesh. eres carne. You are flesh. Y sobre ti Dios va a derramar su Espíritu. Over you, God will pour Y out His hablarán en Spirit. nuevas lenguas. And you will speak in new Y tongues. profetizarán. And you will prophesy. Y tendrán sueños. And you will have dreams. Y la gloria de Dios And será God's vista. glory will be seen. Para el mundo es locura, For the world is craziness. pero para nosotros es la bendición But de for Dios. us, it is God's blessing. Dile al que está a tu lado, yo Tell soy the one by your bendecido side, por I el am Señor. blessed by Yo soy God. bendecido por I el am Señor. blessed by the Lord. ¿Quién llevaba el arca? Who was taking the ark? Los levitas. The Levites. Los levitas. The Levites. La Biblia dice The Bible says que nosotros somos reyes y sacerdotes. we are kings and priests. Es tu responsabilidad It's your responsibility traer y llevar la presencia de to Dios go and take God's a tu presence casa, to a tu your familia, house, to your family, a tu negocio, to your business, a la universidad, to college, a la escuela, to school, donde tú quieras que vayas, wherever you go, donde tú quieras que estés. wherever you are. La presencia de Dios debe de ir contigo. God's presence should go with you. Por eso Moisés le dijo a Dios, That is why Moses said to si tu God,
presencia no ha de ir con If nosotros, your presence doesn't come with us, no nos saques de este lugar. do not take us from this Pastor, ¿y place. cómo yo sé que la presencia de Dios va con Pastor, nosotros? how do I know God's presence is going with Déjeme us? explicárselo Let me rápidamente. explain it quickly. En el Viejo In Testamento, the Old Testament, antes que el pueblo entrara a la tierra prometida, before the people entered the promised Dios land, los guiaba de dos formas. God guided them in two ways. Durante el día sobre la nube During the day, a cloud, y por la noche and at night, sobre una llama de fuego, una columna de a fuego. fire pillar. En realidad, In reality, cuando era la nube, when it was a cloud, ellos simplemente se metían debajo they simply went under porque eso les traía cobertura del sol. because that brought coverage from the Entonces, sun. donde la nube iba, So where the cloud went, ellos iban. they went. Ellos buscaban la nube They were looking for the y donde la cloud, nube iba, and wherever the cloud ellos went, iban. they went. si la nube se movía, If the cloud moved, ellos se movían. they moved. Si la nube paraba, If the cloud stopped, ellos paraban. they stopped. Y de noche And at night, era una columna de it fuego, was a fire pillar porque en el desierto se pone muy frío because it's very cold in y the vienen desert, las serpientes y los animales. and the serpents and the animals Entonces, come. para protegerlos y So guardarlos, protect them and guard them. Dios usaba la columna de fuego. God used a fire pillar. Pero ahora, But now, con el Espíritu Santo, with the Holy Spirit, donde tú vayas, where you go, Él va. He goes. Estás en tu casa, You're at home, Él está en tu casa. He's in your house. Tú estás en tu trabajo, You're at work, Él está en tu trabajo. He's at work. Estás en la universidad, You're in college. Él está en la universidad. He's in college. En otras palabras, ahora el Espíritu Santo, In other words, now the Holy donde Spirit, tú vayas, wherever you go, Él va. He goes. Ten mucho cuidado Be very careful donde tú vas, where you go, con quién tú estás who you're with, y qué tú haces. and what you're doing. Porque la presencia de Dios Because God's presence está contigo. is with you. La gente quiere el avivamiento, People want revival, pero el avivamiento but revival trae muerte. brings death. No, espere, pastor, no Hold on, entiendo, pastor. no entiendo. I don't get it. El avivamiento Revival trae muerte. brings death. ¿Por qué? Why? Porque cuando viene la presencia de Because Dios, when God's presence arrives, los vicios, vices, las malas costumbres, bad customs, el pecado, bad habits, las sin, cosas que hacíamos, the things we did tienen que morir. have to die. Porque ahora la presencia de Dios Because now God's presence está contigo. is with you. Tú eres la casa de Obededón. You are the house of Obed, El Edom, arca del pacto, the Ark of Covenant. la presencia de Dios está contigo. God's presence is with you. Por eso tienes que ser reverente. That is why you have to be reverent. Tienes que ser reverente. You have to be reverent. La Biblia dice algo tan importante. The Bible says something so important. Dice el principio de la sabiduría. It says the beginning of ¿Tú wisdom. quieres ser sabio? Do you want to be ¿Tú wise? quieres ser un sabio, una mujer You want to be a sabia? wise La person? Biblia dice el principio The Bible says the beginning de la sabiduría of wisdom es el temor is the fear a Jehová. to the Lord. El temor a Fear Jehová. to the Lord. Si tú tienes temor de Jehová, If you fear the Lord de lo que tú haces, of what you do, de lo que tú escuchas, of what you hear, de lo que tú ves, of what you see, de lo que tú hablas, of what you speak, con quién tú estás. who you're with, Si tú eres sabio, if you're wise, vas a tener temor de Jehová. you will have the fear No, of no, no, God. esto no me conviene. No, this is not benefiting Esto me. no es de Dios. This isn't from Esto God. no lo puedo hacer. I can't do Esto this. no lo puedo escuchar. I shouldn't listen to Esto no that. lo puedo ver. I cannot ¿Por see qué? that. Why? ¿Por qué? Porque yo tengo Why? el Because temor de I Jehová. have the fear of Y the el Lord. principio de la And the sabiduría beginning of wisdom es el temor is the fear a Jehová. to the Lord. Dele ese fuerte aplauso. Give that strong applause. Pastor, pero es que yo no soy perfecto. Pastor, but I'm not perfect. Yo tampoco. Neither am I. Nadie es perfecto. Nobody is perfect. Pero ¿qué es lo que nos ayuda? But what helps us? Recuerda lo que les enseñé. Remember what I taught ¿Qué es you. lo que había dentro del arca del pacto? What was within the Ark of the Tres Covenant? cosas que Three things representaban that represented Nuestra rebeldía. our rebelliousness, Nuestra rebeldía our rebelliousness, y nuestro pecado. and our sin. Lo que nosotros nos rebelamos en contra de Dios. When we rebel against God, Nos rebelamos We contra rebel su autoridad. against His authority, Nos rebelamos en contra de su we palabra. rebel against His word, Y nos rebelamos sobre sus and we bendiciones, rebel against His sus blessings, provisiones. His provisions. Que no somos agradecidos con lo que Él nos We're da. not grateful with what He Y gives con us. esas cosas nosotros nos rebelamos. With those things we rebel El against. pecado no está en el acto de lo que tú hagas. Sin is not in the act of what you're doing. El pecado está en la rebeldía
en contra de Dios. Sin is the rebelliousness against Cuando God. Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, yo sé que la gente dice que se comieron una I manzana. know people say they ate an Todo el apple. mundo cree que fue una Everybody manzana. thinks it was an apple. Por ahí hay otros que dicen otra cosa, Others say other que no things puedo repetir aquí desde el púlpito, that I cannot repeat here from the pulpit. pero eso no es verdad. But that is not true. Pero supongamos, But let's supongamos suppose que haya sido una manzana. that No it lo was fue. an apple. It wasn't. Vamos a poner que fue un mango. Let's suppose it was a ¿A mango. quién le gusta el mango? Who likes Me mangoes? encanta el mango. Ok. I love mango. Fue un mango. It was a mango. Ok. Dios dijo, no se coman un mango. God said, don't eat the mango. Y ellos vinieron y se comieron They el mango. came and ate the mango. Ahora, probablemente nosotros comemos aquella fruta, We probably eat that ¿no fruit, es cierto? right? Haya sido un mango, Whether it was a mango, haya sido una had it been an manzana, apple, una pera, lo que a sea. pear, whatever it is. El punto no fue eso. The point wasn't that. El punto fue la desobediencia y la rebeldía en contra de The Dios. point was the disobedience and Que rebelliousness Dios against dijo, God. no lo hagas, God said, don't do it. y nosotros fuimos We went y lo hicimos. and did it. Cuando Dios dijo que no lo When hicieras. God said not to do it. Eso es rebeldía That is en rebelliousness contra de Dios. against God. Esa rebeldía That rebellion estaba ahí, was there. pero ¿qué la cubría? But what covered it? La misericordia. The mercy. La misericordia de la sangre de Jesús The mercy from God's blood en la cruz del Calvario. on the cross of Por Calvary. eso fue que cuando ellos, los judíos, That is why when the Jews quitaron la tapa removed the que lid, cubría that covered el arca del pacto, the Ark of Covenant, se murieron 70,000 personas. 70,000 people died. ¿Por qué? Why? Porque habían quitado la misericordia. Because they have removed the Y mercy. cuando tú quitas la misericordia, When you remove mercy, lo único que queda es la muerte. the only thing left is death. Pongámonos de pie. por Let's favor. stand up. Vamos a celebrar la Santa Cena. Let's celebrate the Holy Supper. Esto es lo que cubre nuestros pecados. This is what covers our sin. Lo que vamos a hacer y lo que vamos a representar. What we're going to do, what we're going to represent. Si alguien todavía no tiene el If pan y somebody el still vino, doesn't have the bread and the wine, por favor, ahí donde está, levante su mano. please where you are, just raise Claudia. your hand. Levante su mano. Raise your hand. Levante su mano, por Raise your favor. hand, please. Necesitamos acá al frente, Ujieres, We need here in the rápidamente. front ushers. Por favor, aquí, Please, adelante. here in the front. Los demás y The aquellos rest. que nos están viendo a través de las redes And those sociales, watching us through social media, si por favor nos pueden acompañar. if you could please join us. Es bien importante que nos esperemos, It's very important to wait. dice la Biblia. The Bible says, Y mientras que hacemos eso, while we do this, vamos a orar por aquellos que todavía no han recibido a Jesús we will pray for those who haven't received como su Jesus Señor y su Salvador. as their Lord and Savior. ¿Y por qué esto es importante? Why is this important? Porque nadie va al cielo si no es a través de Jesús. Nobody goes to heaven unless it's through Jesus. Por eso, si tú no has hecho la oración de fe, That is why if you haven't done the yo prayer te of pido faith, que por favor la hagas hoy. I ask you to please do it Ya sea today. si nos estás viendo a través de las redes sociales Whether you're watching us through social o media si tú estás aquí en casa. or you're here at ¿Y home. cómo yo debo de orar, pastor? How should I pray, Pastor? Repite conmigo. Repeat after me. Padre, hoy te doy gracias Father, I thank you today porque he entendido que soy un pecador. because I understood I am a sinner. Me arrepiento de mi rebeldía I repent of all my que rebelliousness yo había tenido contra ti. that I had against Hoy you. te pido que me laves con tu sangre preciosa I ask you to cleanse me with your y precious que blood tu misericordia and that your mercy descienda sobre mí. descend upon me. En esta mañana And this morning, te declaro como mi Señor I declare you as my y como Lord mi Salvador. and as my A Savior. ti, Jesús. To you, Jesus. Gracias por esta oportunidad. Thank you for this En el opportunity. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. And amen. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Esa es la misericordia. That is mercy. Lo que Jesús hizo en la cruz del What Calvario. God did on the cross of Por eso Calvary. nuestras rebeldías, That is why our nuestros rebelliousness, pecados, our sins, nuestras fallas our failures, son perdonadas they're forgiven por lo que Jesús hizo en la cruz del for Calvario. what God did on the cross of Vamos Calvary. a coger el pan, We will take the bread. vamos a comer lo que dice la Biblia. We will eat what the Bible Cuando says. Jesús se reunió con sus When discípulos Jesus gathered with his y les dijo, disciples hace esto en memoria de mí. and said, do this in remembrance Este of es mi me. cuerpo This is my que body por vosotros es entregado. that for you it is given. Hace esto en memoria de mí. Do this in remembrance Pueden of comer, me. hermanos. You may eat, brothers.
después de haber cenado, After having supper, dice que levantó la copa. he lifted the cup. Dijo, este es el nuevo pacto He said, "This is the en new mi covenant. sangre It's my que blood por vosotros es derramada. that for you is shed." Ya no el viejo pacto, No longer the old queriendo covenant, decir ya no vas a vivir bajo la ley, meaning you're not living under the sino law, que ahora vas a vivir bajo la gracia, but now you're living under grace, bajo lo que Jesús hizo en la cruz del under Calvario, what Jesus did on the cross at que Calvary. derramó su sangre por nosotros. He poured his blood for Dijo, us. hace esto en memoria de mí. He said, "Do this in remembrance Pueden of me." tomar, hermanos. You may drink, brothers. Amén. Amen.